Pensaba yo en un momento en, en ese trono que tenemos que tener al frente cuando estamos adorando a Dios. Es que no puede ser que estemos adorando a un Dios por fuera del trono. Adorar a Dios por fuera del trono sería perder de vista la magnitud y la grandeza de ese Dios tan sublime. Me parece entonces que adorar a Dios estando en su trono nos llena de reverencia, nos llena de temor y nos incita a hacerlo muy bien. Es que una cosa es que tú cantes cuando estás en tu casa a solas. Otra cosa es cuando tú cantas de pronto en una reunión familiar. Otra cosa es cuando tú cantas en una iglesia donde hay 50 personas. Otra cosa es cuando tú cantas en un escenario donde hay 3,000. Pero más que todo eso, es qué sientes tú dependiendo de las personas que te están oyendo. Mientras más refinado sea el público que tienes al frente, más te exigirás y tu canción tendrá que ser mejor. Pues déjame decirte que los adoradores, por eso es que tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque están adorando delante del trono de Dios. Ahí es donde tú tienes que fijar tu mirada, no menospreciar la alabanza, no hacerlo de cualquier forma. Tú tienes que adorar a Dios en espíritu. Y adorarlo en verdad significa tener clara la percepción de que aquel a quien tú adoras está sentado en el trono del universo. Algunas veces los cantantes seculares se enorgullecen porque el presidente de una nación los invita y se van preparados porque no hay un personaje más importante que el presidente de un estado para ir a cantar delante de él. Pero hoy quiero decir que nosotros tenemos un personaje más grande que todos los jefes de estado del mundo entero y juntos. Estamos cantándole al Dios del universo y por eso nuestras canciones y nuestra alabanza tienen que ser suprema. Por eso uno de los salmos habla de la suprema alabanza. Eso solo lo puede hacer un verdadero adorador. Y los verdaderos adoradores son aquellos que cada vez que van a entonar una alabanza están percibiendo a aquel que está en el trono, en el que se sienta en el trono. Él tiene que ser el objeto de nuestra alabanza. Ese Dios sublime tiene que ser el objeto de nuestra alabanza. Por eso es vital para un adorador no perder de vista al Señor Jesús, a quien alaba. Porque existen otros distractores que deben ser evitados. Y algunos de esos distractores que nos hacen perder de vista a aquel para quien cantamos son tan sutiles que pueden parecer como si se estuviera alabando a Dios, cuando lo que realmente se está haciendo es magnificando un hecho o direccionando el interés en el mismo hombre. Hay un riesgo muy grande de perder de vista al Señor Jesús mientras adoramos. Acuérdate que solo Él debe ser el centro de toda alabanza y adoración. No puede haber un adorador en espíritu y en verdad que adore mientras se tapa los ojos del alma para no mirar el trono de Dios y a aquel que está sentado en él. Por eso el texto de Deuteronomio 10:21 hoy cobra real dimensión. Dice ese texto: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Es que nosotros le cantamos a un Dios y adoramos a un Dios y alabamos a un Dios que se deja sentir, que se mueve, que actúa. Él es un Dios vivo que recibe la alabanza de su pueblo. Él se goza, Él se glorifica en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso hay que entender que Él es el único digno de nuestra alabanza. No pueden haber palabras de alabanza para nadie más. Él tiene que ser el objeto de nuestra alabanza. Hay muchos motivos para cantar, pero en nuestras canciones
el motivo de nuestra alabanza siempre será el Señor Jesús. Es más, Él mismo tiene que ser la alabanza. Él tiene que ser el objeto de nuestra alabanza, porque Él es el Dios maravilloso que ha hecho cosas magníficas en nosotros. ¿Sabe que el diablo, dice la Biblia, un día llevó al Señor Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, yo siempre me he preguntado por qué el diablo anhela que se le adore. ¿Por qué el diablo quiere que a él también se le rinda la alabanza? Pero aquí quiso que el mismo Señor del universo lo adorara para que la adoración fuera más grande y más excelsa. Ahí fue donde el Señor le dijo claramente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros, como hombres redimidos por la sangre de Jesucristo, hombres que le servimos a Dios, no podemos bajo ninguna circunstancia darle nuestra alabanza a otro. Es más, Él mismo lo dijo. Él dijo que su alabanza no se la daría a otro, a nadie, a nadie. La alabanza tiene que ser solo para Dios. Y ahí es donde la invitación se nos hace para que hagamos culto. El culto es la experiencia lindísima de un corazón que sabe a quién adora, que sabe a quién exalta. Ese culto tiene que tener un objeto. Hay una persona a la que se le hace el culto, a la que se le rinde culto, a la que se le hace toda la celebración. Nuestros cultos no son para nosotros, ni para ningún invitado especial. Pueden llenarse nuestros cultos de personajes célebres, pero para ninguno de ellos es nuestro culto. Por eso nos equivocamos repetidamente cuando armamos y programamos cultos para cosas distintas a adorar a Dios. Hagamos en ese caso reuniones para trabajos sociales, reuniones para promover ofrendas, reuniones para hacer o tomar decisiones, pero cuando digamos la palabra culto, no puede ser para otra cosa sino para adorar, engrandecer y exaltar a Dios. Nosotros no hacemos cultos para que ocurran los milagros. Nosotros no hacemos culto para hablar en lenguas. Nosotros no hacemos culto para recoger ofrendas. Si usted hace un culto para la música, para el milagro, para las lenguas, para las ofrendas o para cualquier otra cosa, se lo digo con sinceridad, ese no es un culto original. El culto original tiene que ser cristocéntrico. Si Cristo está en el centro del culto, entonces sí es un culto de verdad. Si hacemos culto para otra cosa, déjame decirte que estamos desenfocados. El verdadero culto es solo para adorar a Dios. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2 y el verso 4, hablando del anticristo, dice que este personaje maligno se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mira cómo lo dice de claro. El anticristo se levanta contra todo lo que sea objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la misma situación de lo que referimos hace un momento cuando Satanás quiso convertirse en el centro de la adoración. Y eso no puede pasar. Jamás. Jesucristo es el objeto de nuestra adoración. Ahora, nuestra alabanza tiene que ser cristocéntrica. Jesucristo tiene que ir en el centro de todas nuestras canciones, de todas nuestras alabanzas, de toda nuestra adoración. Porque como leíamos en Apocalipsis 5, para Él es el poder, para Él son las riquezas, para Él es la sabiduría, para Él es la fortaleza, para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es la alabanza. Por eso no hay nada
que se le pueda quitar al culto cuando es para Dios. Y hoy en día hay un riesgo muy grande. Es el riesgo de transformar el objeto de la alabanza. Es decir, no es el Señor Jesús el centro, el foco de la alabanza, sino el hombre mismo. Entonces ahí ya estaríamos hablando de una alabanza antropocéntrica. Ahí es cuando los cánticos ya no resaltan a Cristo, ya están considerando otros aspectos. Y eso no puede estar en nuestros cultos de adoración. Los cánticos nuestros deben resaltar a Cristo y considerando que es en Él en quien está toda la virtud. Escúchenme y lo quiero decir con todo el respeto. La virtud de nuestra alabanza no está en los músicos. La virtud de nuestra alabanza no está en las hermosas voces que tenemos. No está en el profesionalismo de los que componen las canciones, ni en la cantidad de orquestas que tengamos. La virtud de nuestra alabanza tiene que estar en Cristo toda. Y es posible que haya mención del hombre en las letras de las composiciones. Pero una verdadera alabanza será aquella en donde se exalta y se engrandece el nombre de Cristo. Es que, déjenme decirlo abierta y claramente, el señorío de Cristo debiera resaltarse en todas las composiciones musicales. Lo que Él es y lo que hace es indispensable para que sea una verdadera alabanza. Uno escucha muchísimas canciones que pueden estar muy bien compuestas, muy bien arregladas, con unas voces maravillosas, pero Cristo no está por ningún lado. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que a Dios le agrada. Si Cristo no está en tus canciones, si Cristo no es el centro de tu alabanza, entonces tus canciones no sirven para agradar a Dios y tu adoración no será en espíritu y en verdad. Los que llevamos algunos años ya en el Señor, recordamos aquellas canciones lindísimas, clásicas, con las que crecimos, con las que esta iglesia se desarrolló en Colombia. Hermosas letras, y en todas ellas el único sentido que tenían era buscar cómo adorar a Dios y exaltarlo a Él. No era otra cosa. Acuérdense de aquellas canciones lindas, algunas más recientes, otras más antiguas. ¿Se acuerdan de aquella canción, Tu nombre es como ungüento? Linda canción. ¿Se acuerdan de Padre Santo, aquí estoy? ¿Se acuerdan de Te quiero, Señor, te quiero? Lindísimo. ¿Y qué tal aquella canción que decía engrandecer al Rey del universo? Y a ese himno clásico, todavía lo cantamos, por supuesto, su gracia es mayor. Y estoy seguro que usted, hermano, que conoce al Señor de hace años, se acuerda como yo de aquellas canciones que producían tanto gozo en la iglesia, tan sencillas, y que con lástima digo que se han perdido la usanza de ellas. ¿Te acuerdas de Cristo rompe las cadenas? ¿Te acuerdas de ese himno memorable, cuán grande es Él? ¿Te acuerdas cuando cantábamos himnos como es Jesucristo mi todo? Dulces cantar su loor. Qué lindas canciones. Y cuando entrábamos como en un éxtasis, cuando escuchábamos al que dirige cantar exaltado sea Dios. Y no se debe hacer énfasis en la alabanza como tal, en el sentido de hacerla tan llamativa que a la larga haga desaparecer a Cristo. ¿Sabe que no son buenos esos afiches que a veces se publican invitando a una programación especial y aparecen los cantantes o los predicadores con sus fotos grandes, llamativas? Y la palabra de Dios no aparece por ningún lado, ni el nombre de Jesucristo se ve en el afiche.
¿Por qué más bien no resaltar el nombre de Cristo y los cantantes y los predicadores ponerlos abajo, al margen? Si es que hay que ponerlos, aunque no habría necesidad. Yo recomiendo que no hagamos afiches exaltando tanto a los predicadores o a los cantantes. Omitamos eso y más bien pongamos en letras gigantes el nombre de Jesucristo. Porque es que a veces se le rinde culto a la alabanza y a veces son demasiado importantes los cantantes y demasiado importantes los predicadores, hasta el punto que Jesucristo parece que pasa a un segundo plano. La alabanza tiene que dejar de ganarse la atención. Acuérdese de eso. A veces se le rinde culto a la alabanza y en algunas ocasiones la alabanza deja de ser un medio y se convierte en un fin. Eso no puede ser así. El fin de nuestros cultos no es la alabanza. La alabanza es un medio, pero Dios es el fin. El propósito del culto es Dios. La alabanza solo es un medio para adorarlo a Él. Por eso lo importante no es en sí la alabanza, sino aquel a quien se alaba. Acuérdate, Él tiene que ser el objeto de tu alabanza. Ahora viene un peligro grande, muy grande, cuando hablamos del adorador. Un adorador que se autoalaba está robándole a Dios el lugar que debe tener. Por eso mi invitación, con todo respeto, a nuestros cantantes, a nuestros compositores, a nuestros instrumentistas, a nuestras orquestas, a nuestros grupos corales, por favor, pongamos a Cristo en el centro de nuestra alabanza. Porque es que es a Él a quien le pertenece la alabanza. El Salmo 22 y el verso 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y en el Salmo 50 y el verso 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Para que una alabanza de verdad sea integral, no solo tiene que ser cristocéntrica la alabanza misma, sino que quien la está entonando, cantando, tenga también una vida íntegra. Porque no puede ser que haya una vasija sucia con un contenido limpio. Por eso la Biblia dice en el Salmo 33 y el verso 1, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dios nos tiene aquí es para que lo adoremos, lo exaltemos, lo glorifiquemos. No hay otra razón de ser. Amén. Es por eso, hermano, que estamos aquí. Ahora, déjeme devolverme un poco, porque yo hace un momento me acordé del pasaje aquel de la suprema alabanza. ¿Se acuerdan? La suprema alabanza. ¿Qué quiere decir la suprema alabanza? Es que a Dios no se le debe brindar una alabanza que no sea la mejor. A Dios no se le puede dar una alabanza que no sea la más grande. A Dios no se le puede dar una alabanza que no sea la superior. Es que es a Dios a quien adoramos. Y no hay nada más grande que la alabanza que sale del corazón de un hombre regenerado. Yo he dicho en otras ocasiones que la verdadera adoración a Dios está directamente relacionada con la visión del trono de Dios que yo tenga. Si yo tengo un Dios tan pequeño, mi alabanza no puede ser suprema. Mi alabanza será directamente proporcional a la grandeza de aquel que la recibe. Por eso, mientras más grande sea tu Dios, mientras la percepción del trono de Dios sea más grande, así de grande será tu alabanza. Y la coherencia entre lo que se canta y a quién va dirigida es la prueba inequívoca de una real y acertada alabanza. Yo no puedo cantar canciones tan grandes cuando el Dios a quien yo alabo es pequeñísimo. No, nunca. Hay que acordarnos, hermano, de ese trono, cada que tú vayas a adorar, cada que vayas a cantar, cada que vayas a exaltar,
antes de hacerlo, contempla el trono. Eso es lo que Apocalipsis dice, vi un trono alto, que es de alguna manera lo mismo que vio Isaías. Isaías vio un trono excelso, grande. Y cuando vio Isaías ese trono tan majestuoso, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio a Dios mismo glorificado, de inmediato reconoció su pequeñez y su bajeza. Y creo que eso le sirve muchísimo al adorador, porque a veces los adoradores de pronto perdemos la humildad y creemos que somos grandes. Y nos llenamos de una gloria que no nos pertenece. Y cuando el adorador se vuelve grande, es porque perdió de vista la majestad del trono. Es mejor que mires la majestad, la imponencia del trono, y entonces tú como adorador serás muy pequeño. Y esa es la mejor forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La grandeza de Dios es inescrutable. No hay forma de sondearla, de medirla, de establecerla. Por eso dice que es inescrutable. Así que no se puede ahorrar ningún esfuerzo para adorar a Dios como tiene que ser. Es perfecta la alabanza cuando a través de su contenido se exalta la grandeza del Señor. Por eso piénsalo bien. Tu alabanza será tan grande como sea tu Dios de grande. La grandeza de la alabanza debe ser directamente proporcional a la grandeza de Dios. Y ahora se me ocurre una pregunta. ¿Para quién debe ser el reconocimiento? Es que el hombre requiere toda la unción que sea necesaria, pero la gloria solo puede dársele a Dios. Alguna vez el Señor me regaló un sermón y lo titulé La unción para nosotros, la gloria para Dios. Para ti, llévate toda la unción que necesites. Apodérate de toda la unción que sea necesaria, pero nunca pretendas quedarte con nada de la gloria, porque la gloria es solo para Dios. Se equivoca el adorador cuando quiere gloria para sí, cuando quiere fama, cuando quiere renombre, cuando quiere reconocimiento. Eso es como el que predica. El que predica no puede apoderarse de la gloria. Apodérate, predicador, de la unción. Toda la que necesites es para ti, pero por favor, la gloria solo es para Dios. Pablo y Bernabé jamás aceptaron ningún reconocimiento. Jamás aceptaron que nadie les reconociera nada. Ellos sabían que la gloria era exclusiva para Dios. Dios te guarde, mi adorador, hermano querido, mi músico, mi cantante, mi predicador y mi pastor. Que Dios te guarde de apoderarte de la gloria que no te pertenece. Deja que el pueblo alabe a Dios. Que si Dios te usa para cantar, alabar o predicar, maravilloso. Pero cuando el pueblo empiece a adorar a Dios, quítate, córrete, escóndete, inclínate, escóndete detrás de los instrumentos, agáchate debajo del púlpito para que la alabanza suba toda delante de Dios, porque no es para ti ni es para mí. Cornelio una vez también se quiso postrar ante Pedro. Acuérdate que alguna vez entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a parientes y amigos íntimos, y dice la Biblia que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y adoró. ¿Qué estarán pensando los que hoy adoran a Pedro, adoran a Pablo, adoran a cuanto hombre hay? Dice la Biblia que Pedro, cuando vio que Cornelio le estaba adorando, lo levantó y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. A veces digo que los adoradores, los cantantes, los predicadores, somos objeto de admiración, y no falta el que nos abraza, el que nos diga cosas bonitas, el que nos adule con sus palabras. Pero yo te quiero invitar a que no te dejes llevar de eso. Cada vez que alguien quiera entrar como a idolatrarte, no lo permitas, no lo permitas. La adoración
tiene un solo objeto y se llama Jesucristo. No a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Es que la desviación de la alabanza termina convirtiéndose en una idolatría. Por eso apropiarse de la alabanza y el reconocimiento es signo de idolatría. El reconocimiento, digo, a alguien que no es Dios. Porque el importante no eres tú que canta. El importante no soy yo que predico. El importante es aquel a quien tú le cantas y a quien yo predico. A él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas terribles que tus ojos han visto. Que Dios te bendiga, hermano querido. Te mando un fuerte abrazo. Y algún día en el cielo cantaremos la canción celestial, el himno celestial, y lo adoraremos por siempre. Pero mientras llega ese momento de cantar en el cielo, empecemos a hacerlo desde acá, que nuestras canciones y nuestros cultos de verdad exalten a Dios como tiene que ser y que sea Dios glorificado.